veces eso se puede escuchar un poco fuerte y You no know, es mi intención. and I'm not trying to offend Y anybody. no I'm just quiero ofender a nadie, speaking from our own experience. pero hablando de nuestras If experiencias, you can create a culture si tú puedes crear una cultura based off of the truth of Jesus Christ, basada en la verdad de Jesucristo, which is absolute truth, que es una verdad absoluta, and you can create something for the youth to identify with, y tú puedes crear algo en lo cual los jóvenes se pueden identificar con, they will follow. ellos van a seguir. And what do they identify with? ¿Y con qué ellos se identifican? Just like she was mentioned already, Como la maestra estaba mencionando, with love, con amor, with love. con amor. I'm done. Thank you. Gracias, Josué. Y Griselis, for translating. Yo pienso en ese punto y quiero comentar algo, o al menos antes de que siga, ¿alguien más quiere comentar algo al respecto? ¿Alguien tiene un comentario? ¿No? Ok. Una de las palabras que para mí considero que son importantes, y se me vino a la mente ahorita que lo mencionaste, Josué, es el sentido de pertenencia. Está comprobadísimo, y realmente pienso mucho en Primera de Pedro, cuando pienso en esto se me viene a la mente. Quiero hablar rapidito. Primera de Pedro realmente se escribe, tiene un mensaje sobre el sufrimiento, o sea, realmente es una carta muy pastoral de un líder, de un pastor, Pedro, que escribe a su comunidad que está pasando ciertos problemas. Entonces, es interesante ver cómo es que en el contexto en el que se da esto, o en el que se escribe Primera de Pedro, es un contexto, se pudiera decir, donde la iglesia primitiva está en un proceso, como dicen los sociólogos, de self-definition, de definición personal. Y está establecido, por ejemplo, cuando en el comienzo de la iglesia primitiva, nunca fue la intención de dividirse el judaísmo, lo sabemos, ¿verdad? Eventualmente se divide porque se dieron cuenta que ambos no eran compatibles en su predicación. Porque por un lado teníamos el cristianismo, ¿verdad? Que estaba comenzando y empezó a predicar de que el Mesías había llegado, cosa que los judíos puristas no estaban de acuerdo. Empezaron en sus prácticas, en sus reuniones, a pedir que la gente se bautizara, a pedir que tomaran la cena o tuvieran esas comidas de comunidad. Y empezaron, eventualmente eso forza una división de estos dos grupos. Entonces, la iglesia primitiva en su comienzo como tal, pasó en un momento muy difícil porque nosotros ahora tenemos verdades absolutas. Es decir, nosotros sabemos quién Jesús es, tenemos ciertos aspectos doctrinarios claros, pero la iglesia primitiva no gozó o no tuvo esa ventaja. La iglesia tuvo que forjarse y bregar con ciertos problemas internos y externos que surgieron, que la movieron a tener ese self-definition. Los sociólogos, ¿cómo definen la self-definition? ¿Cómo definen la definición personal? Y ellos dicen lo siguiente. Dice, el self-definition, dice, cuando tú ves, por ejemplo, cuando tú ves a una iglesia, cuando tú ves a una escuela, por ejemplo, en este caso, cuando tú ves la iglesia pentecostal, cuando tú comparas con una iglesia metodista, dice, cada uno de estos grupos tiene un set de creencias, tiene unas creencias que las afirman. Y para que los que están afuera de este grupo puedan entrar a este mismo, tienen que validar o aceptar las verdades que este grupo afirma. Sin embargo, la iglesia primitiva, en su comienzo, tenía algunas verdades absolutas, pero no tenía todas las respuestas. Las respuestas ella las fue encontrando conforme fue pasando el tiempo y conforme fue decir, pasando por problemas. Y en el contexto de Primera de Pedro, realmente en el tiempo en que la iglesia surgió y en este tiempo, se pudiera decir que la iglesia misma no era bien vista particularmente por el Imperio Romano donde ella se desarrolló. Particularmente porque la iglesia siempre de su comienzo apeló y predicó a un monoteísmo, ¿no? Y cuando el imperio empieza a pedir que empiece a adorar a otros dioses, cuando el imperio empieza a decir que tienen que adorar a las imágenes, pero no tan solo eso, en Primera de Pedro, algo que se me viene a la mente es el factor de que
de que una de las cosas que surgieron es que muchos dentro de la comunidad se cree particularmente que empezaron en ese grupo, empezaron a tener tan marcadas sus líneas que inclusive algunos se alejaban de sus familias, se alejaban de sus padres, inclusive se argumentan que algunas quizás querían dejar a sus esposos y por eso Pedro les dice, mujeres, sean sumisas con sus esposos, amen a sus esposas. El punto de esto es que realmente lo que Pedro hace en su carta como un buen pastor, entendiendo el contexto de sufrimiento, de ostracismo que estaba pasando la iglesia en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando familiares de personas cristianos que se convertían, empezaron a ver que se rompían los lazos entre ellos como familia, pues empezaban a quejar. O sea, ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no me quieres hablar? ¿Por qué no? ¿Por qué, como decimos los mexicanos, por qué no me pelas? ¿Por qué no me haces caso? ¿No? Entonces, surge este problema en la comunidad de Pedro y cuando empiezan a causar, a verse este problema, se empiezan a quejar las familias de los que se empezaron a convertir y se empezaron a separarse un poco de ellos y se empiezan a quejar ante los gobernantes. Entonces, surge un cierto tipo de rechazo ante la situación de cómo se estaba manejando dentro de la comunidad a la cual Pedro escribe. Entonces, Pedro por eso les escribe para darles unas ordenanzas, para darles un cierto tipo de guianza y para decirles, saben que tranquilos, no se preocupen, si Cristo sufrió, ustedes tienen que sufrir, pero también le da se puede decir, un consejo muy pastoral diciéndoles, saben que pues no, pórtense bien, lleven una vida ética, vivan una vida bien para que los que estén de afuera puedan ver que lo que ellos están diciendo a ustedes no es cierto. Y Pedro lo que hace empieza a utilizar para levantarles el ánimo porque como estaban sufriendo y realmente lo que Pedro tenía miedo es que muchos al ver este sufrimiento que de por sí lo tenían fuera de la comunidad se fueran y se alejaran de Jesús. Entonces por eso Pedro muy inteligentemente les habla muy bonito, pero es que ustedes son una nación santa, un sacerdocio real escogido por Dios. Y él emplea mucha terminología de que Dios es el Padre y que nosotros somos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Pedro está haciendo muy intencionalmente, usando cada una de esas palabras, es dándole al grupo un sentido de pertenencia. Un sentido de que, ¿sabes qué? Estamos sufriendo. Y los sociólogos dicen, cuando un grupo, usualmente la persecución y el sufrimiento, tiende a enlazar los vínculos más fuertes de una comunidad. ¿Por qué? Porque se ven el uno al otro, es como que, ¿sabes qué? Estamos pasando esto nosotros juntos. ¿Sabes cómo? O sea, vamos a bregar con esto, pero lo vamos a hacer juntos. Y yo pienso que uno de los retos de la pastoral juvenil es ese, darle a la juventud un sentido de pertenencia. Si nosotros como líderes logramos darle a los jóvenes un sentido de pertenencia, como lo hizo Pedro muy inteligentemente, usando sus palabras muy lindas, realmente no se irían de nuestras iglesias, no se irían de donde ustedes están realmente. Sí, realmente veríamos menos jóvenes que se fueran y más jóvenes dentro de nuestras iglesias, ¿no? En ese sentido de pertenencia, definitivamente. ¿Algún otro comentario? Ya son las 8:05 y hay que dar 5 minutos, ¿verdad? ¿Algún comentario? Ok, bueno, entonces, ¿todo bien? Si vamos entendiendo, si queda alguna pregunta, alguna duda hacia el aire, pues déjenme. ¿Sí? Perdón, Sí, creo que Jorge estaba levantando. Oh, perdón. Sí, ¿me pueden ver? ¿Me pueden escuchar? Te podemos escuchar, ver, no, pero sí te podemos escuchar. Ok, nada más quería hacer un comentario acerca de lo que estaba diciendo ya por último, de acerca de la relación. Eso de tener relación, como dijo usted, es una mía extra que nosotros podemos dar. De hecho, yo en mi caso, yo lo estoy viendo claramente, que tener la relación con ellos ha traído más confianza de los jóvenes hacia mi persona y de mí hacia ellos. Y otra de las cosas que estaba entendiendo, lo que usted estaba diciendo, de cómo Pedro estaba halagando, mejor dicho, a los que estaban con él.
Y algo que yo he visto es de que yo puedo tocar la guitarra y yo tengo a un muchacho ahora en la iglesia que primero lo introduje de que si le gustaba tocar la guitarra y él aceptó la invitación. Entonces ahí está. Y algo que he visto lo que tiene y yo trato de impulsarle más y decir, mira, me gusta la actitud que tienes, eres inteligente, eres capaz de aprender rápido. Y todo eso yo veo que al muchacho le llama la atención y ese soy yo diciéndole sus verdades a él. Y veo de que sí está haciendo efecto, no solo en él, sino que ahora he visto de que hay otros jóvenes que se están metiendo también, están llegando. Muy bien. Eso Qué es un bueno. comentario. Así es. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Hermanas, puros hermanos han comentado. Me gustaría escucharlas a ustedes. Creo que Domingo estaba levantando la mano también. Ok, Domingo. Ok, gracias. Sí, porque yo no los veo todos, ¿sabes? Qué bueno que me dices, Juan Carlos, porque yo no logro verlos a todos en mi pantallita chiquita. Ok, ¿sí me escucha ahora? Sí. Muy bien. Eso estaba esperando que llegaras a esa parte. Y realmente uno de los retos muy fuerte que Dios nos permite ver, que trabajamos con la juventud, en realidad creo que vivimos en un mundo donde ya decías del relativismo, que tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero Dios ha puesto en mi corazón esa palabra siempre que es que el joven entienda su identidad. Y prácticamente, y también el joven que se siente aceptado por nosotros. La realidad es que nuestra juventud necesita ser aceptado. Ellos están buscando a alguien y yo sé que esta generación, Dios ha levantado líderes que van a comprender la situación de nuestra juventud. No me gustaría ir un poco al extremo, pero la verdad es un reto, veo, muy grande porque muchas veces los jóvenes realmente, incluso los padres, en mi persona, yo veo que los padres desconocen bastante la cultura juvenil. Y entonces, ¿qué pasa? Porque, bueno, en mi caso he crecido desde la edad muy, muy temprana. Podríamos decir que casi nací dentro de la iglesia. Yo en mi experiencia, quizás una de las cosas que no pude ver es que cuando crecí, o que haces todo lo que tienes que hacer o que no eres nada, ¿no? Y entonces uno como joven, uno quiere ser aceptado, uno quiere que lo escuchen. Y entonces realmente una de los retos que tenemos como directores juveniles es que podemos dar nuestra amistad a la juventud y que podemos entenderlo a ellos, ya que muchas veces en sus casas prácticamente los padres se ocupan en trabajar, en llevar dinero y desconocen en realidad la situación juvenil. Y entonces yo veo que es un reto muy grande para nosotros, porque, o sea, tratamos también de que los jóvenes se sienten mejor. Pero, como decías, creo que tocaste un punto hace rato que muchas veces somos muy criticados en cuanto a la manera que vamos a trabajar. Pero yo soy de las personas que si estoy seguro que estoy haciendo lo mejor, no me importa la crítica, porque la crítica para alguien optimista tiene que ser una plataforma muy grande, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros tenemos que ver los jóvenes y hacerlos sentir, como tocaste la palabra, que por supuesto es revelada por el Espíritu Santo, que son nación santa, son pueblo adquirido por Dios, y que de esa palabra podemos ahora, pues, yo creo que otra cosa muy importante es que también ya tocaste parte, lo que es la tolerancia también.
¿verdad? Y entonces es simplemente ir buscando la forma bien, adecuada y por supuesto pedir al Señor que nos dé la sabiduría cómo trabajar con ellos. Ok, muy bien. Gracias, Domingo. Una de las cosas que voy a tocar en la última hora, el tercer punto, son algunos consejos prácticos. Para mí, que es algo que lo que mencionaba un poquito y también lo mencionaba el hermano Jorge, la consejería juvenil. Realmente considero que el líder juvenil es un consejero. Entonces, Sí. realmente, y voy a hablar un poquito más en consejos prácticos más adelante sobre eso, pero ahorita me voy a mover a hablar. ¿Hay algún otro comentario en cuanto a esto, al posmodernismo, en cuanto a los aspectos de la cultura? Se puede decir mucho, realmente, inclusive se puede dedicar un semestre de clase quizás para hablar solamente del contexto cultural, analizar sus diferentes aspectos pertenientes con la cultura juvenil. Obviamente, podemos decir mucho al respecto. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita vamos a tomarnos un break. Yo diría de 5 minutos, ¿verdad? 5 minutes, ¿está bien? No sé, que me digan aquí los jefes, no sé. El jefe, no sé. 5 minutes. All right. So, son las 8:12 a las 8:10. Perdón, 8, 9, 10. Acá son las 8:12, ya son las 10:12, ¿no? 5 minutes.